Amén. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Está haciendo mucho frío. Estamos a -8. Con razón. Buenos días, pastor. Buenos días, mi hermana Luz. Estamos a -8 grados. Con razón no me pude ir a la cocina, al comedor. Mejor me quedé aquí en mi cuarto. Bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Esta semana va a estar a cargo de los ancianos de la iglesia. Y en un momento más pues vamos a presentar a alguno de ellos. Pero mientras vamos a iniciar con una oración. ¿Ok? Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, le damos gracias por el día que nos permite iniciar. Y Señor, le agradecemos por permitirnos, Señor, reunirnos en este momento, despertarnos, Señor, para tener este estudio. Acompáñanos, Señor, en este programa. Tal vez el día de hoy sea un poquito más corto, pero, Señor, sin duda queremos contar con tu bendición. Acompáñanos, pues, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Los primeros días, los primeros 2 días va a estar a cargo del profe Jairo y enseguida vamos, a los voy a compartir. Profe Jairo, ¿me escucha? Ok, ahí va. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder compartir con ustedes el tema número 27 de esta serie titulada Profecías de Esperanza. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de reflexionar juntos acerca de la profecía dicha por Jesús cuando aún estaba con sus discípulos y que ha generado debate en numerosas ocasiones entre los estudiosos de la Biblia. Pero antes de ir a la palabra de Dios, los voy a invitar, así como estamos, a inclinar nuestra cabeza y vamos a buscar a Dios en oración. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiar de ella. Gracias, Señor, por el don de profecía. Permite que durante esta mañana, al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que nos pueda dirigir los pensamientos a ti y que, Señor, nos pueda conducir a la verdad. Quédate con nosotros, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto clave para el estudio de hoy se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para situarnos en el contexto de este pasaje de las Sagradas Escrituras, debemos tomar en cuenta los últimos versículos del capítulo anterior, es decir, de Mateo 23, los versículos 37 al 39. Jesús acababa de pronunciar unas tristes palabras sobre Jerusalén. Dice la palabra de Dios: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas eran las palabras que había dicho Jesús estando aún en el templo.
Y esas palabras quedaron resonando en los oídos de los discípulos y no podían sacar de su mente los pensamientos de que el templo iba a ser destruido. Y cuando tuvieron oportunidad se le acercaron al maestro y le dicen: Maestro, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Cómo es posible? Invitan a Jesús a que voltee a ver el templo y le dicen: mira los edificios, Señor. ¿Cómo será posible de que esto va a ser destruido? Y es que déjenme decirles que hablar del templo en aquellos años no era un asunto de menor importancia. El templo era algo grandioso. Después del templo, de la destrucción del templo de Salomón, este segundo templo fue originalmente construido por Zorobabel y Esdras. Sin embargo, Herodes el Grande, quien gobernaba cuando nació Jesús, lo expandió grandemente y lo mejoró. Este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años, tanto así que era costumbre jurar por el templo, según lo leemos en Mateo 23:16, y hablar en contra del templo podría ser considerado inclusive como blasfemia. Hay un historiador judío muy conocido que es Josefo. Él nos dice que Herodes, por 8 años completos, mantuvo 10,000 hombres trabajando en el templo, construyéndolo, y eso, por magnificencia y majestuosidad, excedió por mucho al templo de Salomón. Después del trabajo de Herodes, el templo era enorme. Tenía unas dimensiones de casi 500 metros de largo y 300 metros de ancho. Ese era el templo, esos edificios tan grandes. Pero no solamente eso, eran tan hermosos. El historiador judío Josefo también nos dice que el templo estaba cubierto con láminas de oro, y cuando el sol brillaba sobre ellas, el resplandor que producía era cegador. Donde no había oro, había bloques de mármol de un blanco tan puro que a distancia los forasteros pensaban que había nieve en el templo. Así que los discípulos estaban impactados y le preguntan a Jesús: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Los discípulos creyeron que hacían una sola pregunta, pero en realidad ellos estaban haciendo 2, o algunos han dicho que hasta 3 preguntas diferentes. ¿Cuándo serán estas cosas? Y pareciera que la palabra de los discípulos trascienden, y todavía en nuestros días hay cristianos que se preguntan: Señor, ¿hasta cuándo? Pero me llama mucho la atención la respuesta de Jesús. Y Jesús, más que decirles cuándo como ellos esperaban, les dice el cómo. Los discípulos querían saber cuándo, pero Jesús les dice: no se preocupen por el cuándo, más bien preocúpense por el cómo será la venida. Y en su respuesta mezcla el interés que ellos tenían, que en ese momento era el templo, con el interés que Jesús tenía de advertirles acerca de las tentaciones, la confusión y los aprietos en los que se iba a ver envuelto el pueblo de Dios en los últimos días, y darles la seguridad de victoria para todos aquellos que confiaran y fueran fieles a Él. Aprovechó la oportunidad de fortalecer su fe, describiendo un evento que iba a pasar muy pronto, como lo fue la destrucción del templo de Jerusalén, pero que cuando llegara su cumplimiento les iba a servir de certeza a los discípulos y a todos los cristianos para creer en las otras señales que Jesús les dejó que sucedería en los últimos días, antes de su segundo retorno. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Hay una última cita que quiero compartir con ustedes, que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos,
en la página 34. Dice la palabra de Dios, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. El día de mañana estaremos estudiando acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Yo los invito para que durante este día dediquen un tiempo a tomar su Biblia, leer el capítulo 24 de San Mateo. Vamos a leerlo completo después de estos primeros versículos que estudiamos en esta mañana. Vamos a encontrar un listado de las advertencias, de los consejos que Dios nos da, que debemos estar alertas los cristianos que nos toca vivir en los últimos días de este mundo. Hermanos, Jesús viene otra vez y debemos estar listos. Debemos aprovechar el tiempo para abrir su palabra, estudiar de ella y sobre todo para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Que el Señor los bendiga, que tengan ustedes un excelente día. ¿Qué les pareció el día de hoy? Va a ser un tanto diferente esta semana, pero ¿a poco no estuvo muy interesante? Gracias, profe Jairo, por el video del día de hoy y con ansias esperamos el tema de mañana, ¿no es cierto? ¿Alguien querrá mencionar algo de lo que hemos visto el día de hoy, hermano Soki? Si no, pues vamos a ir a las oraciones. Recordemos que estamos orando por los hermanos que continúan enfermitos por alguna situación. Dios sabe qué situación es. Orar para que el Señor les restaure por completo. Oramos también por la lista de oración que tenemos. El Señor sabe quiénes son y qué necesidades tienen. Hay que seguir orando por ellos. Y si alguien tiene alguna necesidad, pues este es el momento de expresarla antes de hacer la oración. ¿Alguien quiere mencionar algo? Si no, pues estaríamos terminando el día de hoy. Estaríamos terminando. Nos quedaría solo la oración. ¿Alguien quiere mencionar algo? Pues agradecerle a Dios porque Él nos permite otro día más, ¿verdad? Iniciar otra semana más. Amén. Y pues por el frío también, ¿verdad? Porque lo podemos sentir. Gracias a Dios por ese gran privilegio. Y pues seguir orando, como dice usted, por los enfermos, ¿verdad? Por las personas que no sí. tienen ahorita, híjole, está muy fuerte el frío. Sí. Hay que seguir orando por ellos también. Peticiones especiales en la lista, Dios las conoce y seguiremos también orando por ellas. Gracias, hermana Luz. Gracias. ¿Alguien más? Si no hay más. Sí, pastor. Sí, hermana Soki. Orar por la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos Amén. encontremos preparados y cada día en nuestras oraciones personales hacer esta petición, ya que aquí en la conclusión dice que Satanás va a procurar engañar, desanimar, perseguir y matar a fin de causar que el pueblo de Dios se aparte de la fe. Entonces es muy fácil desanimarse en las cosas de Dios. Nos vienen pruebas, situaciones difíciles, enfermedades, y lo primero que ataca es eso, nuestra fe, nos desanima de seguir en los caminos de Jesús. Entonces, estar orando, estar firmes, porque pues en ese tiempo que dice la Biblia, hallará fe en la tierra, pues esperemos que nos encuentre un remanente firmes. Amén. Que sigamos orando por ellos. Amén. Gracias, hermana Soki. Gracias. La hermana White menciona que si no podemos permanecer firmes ahora que las pruebas no se han desatado tan fuerte, dice, no podemos permanecer firmes
cuando las verdaderas pruebas lleguen a nuestra vida. Así que recordemos que este tiempo que estamos viviendo de pandemia podemos utilizarlo como un tiempo para estudiar, para fortalecer nuestra fe y pedirle al Señor que Él sea el que nos dirija. Y recordemos la promesa que hay de que el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Muy bien, gracias, hermana Soki. ¿Alguien más tendrá algún motivo de oración o algún agradecimiento? Si no, pues vamos a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos bendiga y sea con cada uno de nosotros durante este día. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Le agradecemos, Padre Santo, por lo bueno que usted ha sido con nosotros, por permitirnos, Señor, levantarnos un día más y estudiar un poquito de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe firme. Y, Señor, que cuando vengan los momentos difíciles, en los cuales incluso, Señor, veamos el templo desaparecer, Señor, podamos tener una fe tan firme que, Señor, recordemos tus promesas de que pronto, Señor, vendrás por tu pueblo, un pueblo que te espera. Mientras eso sucede, Señor, estamos en tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a prepararnos física, mental y espiritualmente, Señor, para los tiempos que vendrán. Y, Señor, te pedimos por esta lista especial de oración. Hay peticiones por enfermos, hay peticiones por salud, por trabajos, hay peticiones especiales. Tú las conoces, cada una de estas. Algunas, Señor, ya has hecho maravillas en esas peticiones, pero también hay algunas, Señor, que seguimos esperando el milagro. Confiamos, Señor, en que así será. Bendícenos, Señor, durante este inicio de semana. Señor, oramos por las personas que no tienen un techo donde estar ahorita, Señor, en estos fríos, bajo ceros. Te pedimos que tú les abraces, les prosperes, Señor, les hagas, Señor, seas propicio a sus necesidades y que tu Espíritu Santo, Señor, al igual que a nosotros, les abraces también. Gracias, Señor, por permitirnos el estudio del día de hoy. Señor, permítenos, si tú no vienes antes, el día de mañana, volvernos a reunir para volver a estudiar un poquito de la palabra de Dios. Acompáñanos, pues, Señor, te lo rogamos, no porque merezcamos algo, sino en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien. Hermanos, pues gracias. Si Dios lo permite y nos presta la vida, el día de mañana nos estaremos viendo nuevamente. Y pues el tema de hoy estuvo cortito. Ahí va a quedar grabado para que lo compartamos. Al ratito, en un rato más, lo subiremos a internet. La familia Schmidt, saludos. Gracias a Dios que ya están de vuelta aquí en Cuauhtémoc. Gracias también por ello. Y pues al ratito que compartamos los links para que los compartan también. Les agradecemos a aquellos que se conectaron el día de ayer en la Semana de Gratitud. Hermanos, va a estar muy padre la Semana de Gratitud para que hagan el espacio y hagan los planes de acompañarnos. Está siendo de mucha, mucha bendición. ¿Sale? Así que gracias, hermanos, que Dios nos bendiga y que tengamos todos un muy bendecido día. Bendiciones. Gracias, igualmente. Bendiciones. Estamos también con lo del curso de 10 horas. Sí, yo sé. Adelante. Sí, no hay por ningún eso problema. Nos vemos mañana, hermanos. Bonito día. Feliz día a todos. Bendiciones. Bye, bye. ¿Cuántos se conectaron? 2, 4, 6, 8. 8.